Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues como sabrán, estamos muy contentos de empezar este segundo webinar que tenemos dedicado toda esta semana para la industria de los alimentos. Para nosotros es un placer el que nos estén escuchando, que estén poniendo atención en los seminarios y las pláticas que estamos dando. Y bueno, en este caso, pues vamos a mandar los saludos a la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión desde Perú. Saludos hasta Perú. Igual lo mismo, Cindy, que bueno, pues no puedes faltar. La verdad es que qué gusto que siempre estés con nosotros en nuestros webinars. Saludos al CIPNOR en La Paz, Baja California, a CENET en Pachuca, Hidalgo. Saludos a Tarsila Tuesta también de la Universidad Nacional la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú también, al ITSS en Teapa, Tabasco, a la Universidad Estatal de Bolivia desde Ecuador. Entonces, saludos a Perú, a Ecuador, a Tabasco, Baja California Sur, que pues están atentos a estos webinars y que, bueno, algunos de ustedes ya los hemos estado viendo, ¿no? También en los webinars anteriores. Para nosotros es un gusto y bueno, pues el día de hoy en este segundo webinar estaremos hablando de la cuantificación de grasas totales saturadas e insaturadas en el Ethos X, que es, bueno, uno de nuestros equipos de avanzada que tenemos, en este caso de hornos de microondas, pero la verdad es que es una tecnología muy de avanzada y que pues estamos muy contentos de distribuir esta línea de Milestone. Se les pide a todos, por favor, si requieren en algún momento alguna constancia, que por favor, al momento de hacer las preguntas y respuestas, pongan los datos completos, así como quieren que aparezca en este caso, bueno, en esta constancia, porque ahí es donde nosotros veremos el correo, ¿no? Para que llegue de una forma oportuna a su correo con la información que ustedes nos proporcionen para que no tengamos ahí un tema de que es que sí no me gustaba o no lo quería. Entonces, con sus datos o como el nombre que ustedes quieran que aparezca en esta constancia. Adicional a eso, bueno, en esa liga van a poder ustedes solicitar alguna cotización si es que están interesados y bueno, en el caso de algunos comentarios para saber pues algún tema adicional que quieran que comentemos, la calidad de la ponencia, la felicitación o cualquier otro comentario para nosotros siempre será muy bien recibido. Entonces, bueno, en este caso tenemos al maestro en ciencias Pedro Ruiz, que es especialista de la marca Milestone en equipar, que ya cuenta con nosotros, ya va para 3 años. La verdad es que se pasa muy rápido el tiempo, Pedro, pero la verdad el conocimiento que tiene con nosotros, el que ha desarrollado, la verdad es que no tiene igual. Estamos muy orgullosos, ¿no? De contar con elementos bastante altamente capacitados, ¿no? Para poder dar respuesta y soporte, asesoría y en todo momento siempre estar atentos para el tema de las técnicas que nuestros, pues no sé, nuestros prospectos o nuestros clientes merecen. En este caso, bueno, Pedro ya tiene mucha experiencia y seguramente será una charla bastante enriquecedora. Y bueno, pues los dejo contigo, Pedro, no sin antes agradecerles a todos por su asistencia. Y bueno, pues sí, saludos a todos los países hermanos que nos están viendo en sus regiones. Muchas gracias, Cristian, por la introducción. Efectivamente, bueno, mi nombre es Pedro Compeán, yo soy especialista de producto de Milestone aquí en Equipar. El día de hoy me encuentro en nuestro laboratorio de pruebas en la Ciudad de México. Vamos a hablar un poco más sobre lo que es la extracción y determinación de grasas utilizando equipos microondas, en especial el Ethos X. Vamos a iniciar con la presentación. Perfecto, bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a cubrir las distintas determinaciones de grasa que son relevantes para ustedes que se encuentran relacionados con la industria alimentaria. En este caso vamos a estar hablando principalmente de nuestro equipo Ethos X para determinaciones de grasas, sus características, sus ventajas, y después nos vamos a ir con 3 metodologías, las 3 metodologías distintas que podemos hacer en nuestro equipo dependiendo del tipo de grasa que queremos cuantificar, ya sea grasas totales, grasas crudas, ésteres metílicos de ácidos grasos, y al final vamos a ver un poco un resumen de beneficios que podemos obtener al utilizar Ethos X y una sesión de preguntas y respuestas. Les pido por favor que si tienen alguna pregunta la envíen precisamente durante esta sesión para que podamos responderla de la manera más apropiada que podamos hacer. Primero, hablando precisamente de la determinación de grasas y su importancia, al menos aquí en México, tenemos una cierta normativa que
precisamente ha cambiado a partir de octubre del 2019, en el que es necesario incluir sellos más grandes, incluso aparte de la información nutrimental, de la etiqueta de información nutrimental que ya venía incluida en los productos alimentarios. Estos sellos son como los que podemos ver en la presentación, en la que se manifiesta precisamente que un producto puede tener exceso de calorías, exceso de grasas trans, exceso de grasas saturadas, que son algunos de los factores que vamos a tocar en este webinar. Entonces, la determinación de grasa, pues es algo que se vuelve cada vez más relevante. Básicamente, este tipo de metodología es una metodología muy tradicional, se ha mantenido con muy pocos cambios desde que fue desarrollada, es una metodología que se ha mantenido un poco rezagada y que en ocasiones a ustedes como analistas que están relacionados con la parte de la determinación de grasas en el laboratorio, pues es un proceso que les consume tiempo, que utilizan un gran volumen de reactivos y que pues les puede llegar a causar retrasos en la eficiencia de sus procesos en el laboratorio. EthosX es una plataforma precisamente desarrollada por Milestone para hacer distintos tipos de extracciones. Dependiendo de la configuración que podamos tener dentro de ella, podemos hacer extracciones de aceites esenciales, extracciones para cromatografía de gases, para HPLC, hidrólisis de proteínas. En especial esta configuración que tenemos aquí es una configuración para determinaciones de grasa. Los tres grupos de grasas, digamos, que más importantes que vamos a determinar, pues primero es la grasa total, la cual es un método gravimétrico, la vamos a determinar de forma gravimétrica, posterior a una hidrólisis y una extracción. Podemos hacer también grasa cruda o grasa libre a través también de un método gravimétrico, haciendo una extracción con disolvente, y posteriormente podemos hacer preparar la muestra para hacer una determinación de FAMES o ésteres metílicos de ácidos grasos, que son precisamente las grasas saturadas e insaturadas, haciendo una derivatización por microondas y un posterior análisis por cromatografía de gases. Entonces, estos tres grupos de grasas se pueden preparar en el equipo para poder determinarlos de forma rápida y segura también para los analistas. ¿Cuáles son las principales diferencias y las principales ventajas que tenemos contra la aproximación tradicional? Como ya lo he mencionado, la forma tradicional de determinar grasas es un proceso tedioso. Ustedes que están más relacionados en la parte del laboratorio saben que se usa mucha vidrería, se usan muchos disolventes, hay pasos separados que se tienen que hacer de forma secuencial para poder determinar la grasa. Es un proceso en el que se puede llevar horas en hacer una determinación. Entonces, si no es que días, hay clientes que nos han comentado que podemos llevarnos incluso hasta días para poder hacer una determinación precisa de grasa. En la grasa total, los que les podemos ofrecer en EthosX es precisamente un método universal. Es decir, un método que les va a funcionar para todos los alimentos y piensos que puedan llegar a su laboratorio y que puedan procesarlos de manera bastante rápida. Una ventaja muy importante es que al utilizar esta configuración de microondas, ustedes pueden hacer el paso de hidrólisis y extracción en un solo paso. Normalmente con equipos tradicionales de determinación de grasas se hace la hidrólisis y posteriormente se hace la extracción de las grasas. Son dos pasos distintos. En EthosX, gracias a su configuración, al rotor que utiliza, se puede hacer la hidrólisis y la extracción en un solo paso, ahorrándonos, por supuesto, tiempo y consumo de reactivos. La productividad que pueden alcanzar con EthosX no tiene rival en el mercado. Todas las formas tradicionales de hacer determinaciones de grasa no alcanzan la productividad que ustedes pueden tener en el laboratorio con un EthosX. Entonces, si ustedes están buscando crecer, si ustedes están buscando hacer más eficiente la determinación de grasa, obtener, por supuesto, mayor rendimiento de sus determinaciones, EthosX es una gran plataforma que les puede ayudar a incrementar precisamente todos esos factores. En la grasa cruda tenemos un método también que es más rápido, es un método más rápido que la forma tradicional de hacerlo y la productividad se mantiene como en la grasa total. Los ésteres metílicos de ácidos grasos es un proceso secuencial también que tenemos para determinar grasa total y grasa cruda. Les voy a mostrar cómo es esto más adelante. La determinación de grasa total. ¿Cómo hacemos esta determinación? Una ventaja muy importante aquí, una característica, es que es aplicable a cualquier matriz.
Todas las muestras que ustedes reciban en el laboratorio y que les quieran hacer determinación de grasa total, las pueden procesar con el mismo método en el equipo que tenemos para determinación de estas grasas, que es el ETOSEX. Una parte muy importante que también ustedes pueden contar con ello es la productividad. Ustedes pueden hacer hasta 45 muestras por día contando con un solo rotor en el mismo equipo. Entonces, ustedes pónganse a pensar cuántas muestras hacen ahorita y cuántas muestras podrían hacer. Entonces, esto es muy importante para que ustedes también hagan el cálculo de productividad. A lo mejor cuánto dinero están perdiendo ahorita por hacer un número limitado de muestras y cuánto podrían obtener haciendo hasta 45 muestras por día en un solo equipo con un solo rotor. La ventaja de utilizar la plataforma por microondas es precisamente la hidrólisis y extracción en un solo paso. No vamos a necesitar hacer la hidrólisis previa a la extracción, simplemente de forma simultánea se van a llevar a cabo ambos procesos, lo cual va a eficientizar grandemente, pues precisamente esta determinación de grasas. El costo por muestra se vuelve también más bajo, precisamente al hacer menos pasos, ahorramos reactivos y ahorramos también tiempo, y pues precisamente eso se ve reflejado en el costo por análisis que vamos a realizar. ¿Cómo se compara el método de ETOSEX? Vamos a compararlo con un método tradicional como Weibull-Stolt, que bueno, eso es básicamente la parte general de hacer una determinación de grasas. Iniciamos en el método tradicional con un pesado de la muestra. El método el método Weibull-Stolt empieza con este pesado de la muestra. Previamente de esto, pues ya tenemos que tener todas nuestras muestras preparadas para hacer este paso. Seguimos con la hidrólisis, que como lo menciono es una forma, digamos, que de hacerlo separado. La filtración, el lavado, ajuste de pH, el secado de la muestra. Luego hacemos una extracción Soxhlet para precisamente sacar las grasas, evaporamos el disolvente, secamos la muestra en un desecador y ya posteriormente tenemos los resultados. Este método también es gravimétrico. Al tener pues bastantes pasos, como lo vemos por separado, en realidad es un número de pasos de 9 pasos, pues nos puede llevar un tiempo de hasta 9 horas para determinar el contenido de grasa de una muestra. El método de ETOSEX consiste básicamente en pesar la muestra dentro de cada uno de los tubos de teflón que tiene nuestro rotor. De ahí nos pasamos a la etapa de hidrólisis y extracción, que ya es un método precargado en nuestras terminales, entonces ustedes no tienen que desarrollarlo o hacer ningún ajuste. Hacemos la hidrólisis y la extracción, tomamos una alícuota de esa disolvente que queda en nuestros tubos de teflón y lo pasamos a hacer a nuestro proceso de secado en un rotor dedicado que tenemos para hacer la evaporación de disolventes. Se llama RAR 15, también de 15 posiciones. Entonces las 15 posiciones que ustedes hacen de hidrólisis y extracción las pueden secar de forma simultánea por microondas y después de ese secado automáticamente se puede pasar a pesado para determinar ya los resultados finales de contenido de grasa en sus muestras. Los números de pasos pues son 5 y el tiempo para hacer estas 15 muestras es de 3 horas. Entonces estamos reduciendo el tiempo en un 66% precisamente para poder hacer incluso muchas más muestras de lo que hacemos con el método tradicional. Lo primero que vamos a hacer en ETOSEX es el pesado de la muestra. Aquí podemos manejar distintas cantidad de muestra para obtener, dependiendo del contenido de grasa que podamos tener. Podemos manejar contenidos de grasa desde 0.2 hasta 100%. Entonces, desde productos que sean muy bajos en grasa, a lo mejor estamos hablando de leche light o algún otro de esos productos que entran de la categoría de ligeros, se pueden hacer también en este equipo sin ningún problema. Hasta ya 100% grasa también la podemos realizar. Una de las ventajas que tiene ETOSEX es que esta terminal con la que ustedes están, algunos de ustedes ya están familiarizados, es que el proceso es guiado. Entonces, esta terminal se conecta a la balanza analítica que ustedes tengan y automáticamente les va a estar guardando los pesos de las muestras en una tabla en la que los va a ir precisamente guardando y guiando a través del proceso. Lo primero que les va a pedir la terminal es que ustedes guarden el peso de la muestra.
Ya una vez que tienen el peso de la muestra, les va a ir mostrando de forma secuencial qué es lo que tienen que ir haciendo para hacer su determinación de grasa. Lo primero es precisamente hacer el pesado en estos tubos de teflón, como ya lo mencioné, y pues vamos a guardar estos pesos en la terminal del equipo, la cual tiene la conectividad con la balanza. Posteriormente al pesado, lo que vamos a hacer es agregar 10 mililitros de ácido sulfúrico al 25% para hacer la hidrólisis. Precisamente para este reactivo lo que nos va a hacer el rompimiento de las moléculas para liberar la grasa. Y también en el mismo vaso vamos a agregar 25 mililitros de ciclohexano para hacer la extracción de esas grasas que ya están liberadas en el mismo vaso de teflón. Agregamos una barra de agitación a cada uno de los recipientes de teflón. El equipo cuenta con agitación magnética en cada una de las posiciones y cerramos los recipientes como lo vemos también ahí. Entonces es una forma secuencial de operación que también se va a ir haciendo en el equipo. Ya una vez que tenemos las muestras listas, que ya agregamos el ácido sulfúrico, el ciclohexano y tenemos nuestros segmentos cerrados, ya los podemos llevar al equipo. En el equipo ya tenemos un método precargado para hacer hidrólisis y extracción en un solo paso a 135 grados. El calentamiento se hace de forma rápida, como ustedes pueden ver ahí, en menos de 10 minutos, en 8 minutos ya van a tener las muestras a 135 grados y se va a llevar a cabo el proceso de extracción. El tiempo a esa temperatura, a 135 grados, va a ser por 30 minutos. Posterior a eso, vamos a tener un enfriamiento de aproximadamente, aproximadamente tenemos unos 40 minutos de enfriamiento para poder llegar a una temperatura menor a los 40 grados. Esa temperatura es importante para que no tengamos pérdida de ningún volátil, que no tengamos ningún disolvente en fase gas. Entonces es muy importante enfriar las muestras hasta menos de 40 grados. Este equipo, el EcoSex, cuenta con un sistema de enfriamiento por aire. Entonces, durante la etapa de enfriamiento, el equipo va a estar constantemente pasando aire a través de la cavidad para enfriar las muestras lo más rápido posible y podemos contar con ellas a una temperatura menor de 40 grados. Todo este control de temperatura, este proceso, el control de temperatura es crucial porque es muy importante conservar precisamente la integridad de la muestra, dado que vamos a hacer una determinación gravimétrica. Entonces, todo el control de temperatura del equipo se utiliza a través de un arreglo de sensores que se llama EasyTemp. EasyTemp es como ya lo mencioné, es un conjunto de sensores y un acoplamiento con el software del equipo en el que vamos a estar monitoreando la temperatura en tiempo real de todas las posiciones del rotor, precisamente para que podamos tener un perfil de temperatura por cada una de ellas y podamos tener un control preciso de la extracción y de la hidrólisis en este equipo. Entonces, toda la parte de los sensores son sin contacto, no hay sondas que vayan dentro de alguna posición o que podamos tener algún tipo de accesorio extra para medir la temperatura. Todos esos sensores ya están incorporados en el equipo y les van a dar gráficas como las que ven aquí en esta diapositiva de qué es el proceso de extracción. Ya una vez que terminamos de hacer esta hidrólisis y extracción en un solo paso, tomamos aproximadamente 10 mililitros de la fase orgánica superior, del sobrenadante que queda en cada uno de estos tubos de digestión. Se puede hacer toda esta parte de tomar un sobrenadante de 10 mililitros y lo vamos a transferir a estas pequeñas copas de aluminio en las que van a ser las que nos vamos a llevar al proceso de secado. Este paso tiene un paso de pesado intermedio. Precisamente tenemos que pesar esta alícuota de 10 mililitros en la balanza. La terminal del equipo nuevamente va a guardar este peso de la alícuota. Entonces es importante que también podamos tener la balanza conectada y si no es así, entonces tenemos que introducir el peso de forma manual en esta etapa del proceso. Entonces lo pesamos en estas pequeñas cápsulas de aluminio y lo llevamos precisamente a la parte de evaporación. Para la evaporación también hemos diseñado, o Milestone ha pensado en cómo eficientizar este proceso para ustedes. En este caso existe un rotor de evaporación que se llama RAR-15. Es un rotor que puede operar a vacío para que podamos hacer una evaporación rápida. En aproximadamente 15 minutos ya termina el proceso de evaporación
y dejamos un proceso de enfriamiento de otros 15 minutos para poder hacer la determinación, perdón, el enfriamiento de estas copitas de aluminio, y podemos hacer ya la determinación de grasa. Aproximadamente se lleva en total 25 minutos para hacer la evaporación de las 15 muestras de 10 mililitros. Entonces es muy importante que pues si ustedes quieren hacer una evaporación de forma eficiente, puedan contar con este rotor. No restringe, o sea, ustedes también pueden utilizar estas copas de aluminio y secarlas de forma tradicional en alguna estufa, en algún horno que ustedes tengan ya destinado para el secado de muestras. También se puede hacer, solamente que a lo mejor ahí el proceso pues ya no se va a llevar a cabo en 25 minutos, sino que les va a tomar un poco más de tiempo a hacer el secado de las muestras. Posterior a este secado, ya tenemos esta copita de aluminio ya solamente con la muestra de grasa. Entonces ya la podemos llevar a la balanza analítica y automáticamente nos va precisamente a registrar este peso nuevamente en la terminal del equipo, y vamos a tener el cálculo automático de la grasa total a través del software del equipo controlado por Easy Control. Entonces eso es lo que vamos a obtener. Es un proceso ya guiado. Al final vamos a ver una tabla como esta. Ahí nos van a mostrar gráficos estadísticos, también un reporte por cada muestra, toda la parte de los datos estadísticos por cada grupo de muestras lo podemos ver ahí. Todo este proceso va a ir siendo un proceso guiado. La misma terminal les va a ir diciendo qué es lo que tienen que hacer en cada paso, y al final, cuando ya guarden la cantidad de muestra que pesaron después del secado, les va a dar automáticamente el porcentaje de grasa en cada una de las muestras, el cual puede ser exportado a través de un PDF, a través de Excel, generando también un CSV, un archivo CSV de Excel, un reporte en PDF, o también si ustedes tienen la disponibilidad de contar con un sistema LIMS en su laboratorio, se puede hacer la conectividad LIMS a la terminal del equipo para poder obtener ya los resultados de la grasa total en sus muestras directamente en un servidor o donde ustedes guarden la información. ¿Cómo van los estudios de determinación de grasa total? Milestone ha hecho algunas pruebas, muchas pruebas para validar este método, para que ustedes también tengan la confianza de que van a estar obteniendo resultados confiables. Podemos ver los resultados en varios materiales de referencia certificados, como por ejemplo la leche entera en polvo, con un contenido de grasa total certificado de 26.95%. En Detosex estamos midiendo aproximadamente 26.3% con una desviación estándar de 0.23%. El método es muy preciso, es bastante reproducible también. Si ustedes ponen una muestra por triplicado o incluso procesan una muestra en días distintos, son resultados se conservan muy bien a través del tiempo, son muy reproducibles. Entonces, todas estas, digamos que matrices alimentarias que se analizaron, se analizaron utilizando el mismo método. Entonces, ustedes pueden ver ahí precisamente los valores que son muy, muy cercanos al valor certificado, y es precisamente lo que ustedes van a obtener al utilizar una plataforma como Detosex. ¿Qué matrices son comunes en este tipo de equipos? Pues huevos, vegetales, dulces, productos lácteos, cereales, productos más grasos, materias primas también, si pueden hacer el análisis de materias primas, productos pesqueros y productos cárnicos. Todos estos matrices ya han sido validadas por algunos otros laboratorios. Esos resultados también algunas veces se pueden compartir con ustedes. Todos los laboratorios son laboratorios acreditados por ISO, entonces es un método también fácil de validar por los usuarios, porque estamos hablando de un solo método para cualquier tipo de muestras, independientemente si son cereales, si son lácteos, si son carnes, se utiliza exactamente el mismo método para determinación de grasa total. Ahora, si estamos hablando de grasa cruda, si vamos a mencionar grasa libre también, como se le conoce, ¿cuál sería el método? ¿Cómo lo haríamos en este equipo? La determinación de grasa cruda es una determinación también gravimétrica, es decir, por pesado. En lo que vamos a determinar en esta fase es precisamente los ácidos grasos no enlazados en la muestra. Aquí, pues esto es más común para las muestras como de pienso, de pescados, de semillas, en la que tenemos ácidos grasos libres o no enlazados. Y pues esto es lo que el propósito de determinar esta grasa es precisamente cuantificar estos ácidos grasos.
En este paso del análisis, lo único que vamos a hacer es una extracción. Aquí ya no es necesario hacer una hidrólisis, porque precisamente lo que queremos hacer es separar la grasa que ya está libre, que no está enlazada. Entonces, es solamente una extracción a través de un disolvente. El proceso normal de hacer este tipo de determinaciones, pues es el pesado de la muestra, la extracción, la filtración, la evaporación y los resultados, que es como se hace normalmente. En el método de grasa cruda para Etosex, lo que vamos a hacer es pesar una cierta cantidad de muestra, la cual puede ser hasta de 3 gramos por cada posición del equipo. Vamos a agregar un disolvente, 30 mililitros, para hacer la extracción de grasa libre. El tiempo de extracción es de aproximadamente entre 30 a 40 minutos para poderse completar. Y pues los disolventes que utilizamos típicamente para este tipo de extracciones es éter de petróleo o pentano. Entonces ustedes a lo mejor ya están más familiarizados con este tipo de disolventes para hacer esta determinación. Las determinaciones de grasa cruda con Etosex, como podemos ver aquí, pues son bastante precisas. Tenemos distintas matrices que se han analizado, que se han cuantificado, son materiales de referencia certificados y podemos ver los valores que obtenemos con Etosex, son muy cercanos y muy precisos. La desviación estándar relativa también, que es un parámetro que cuando son laboratorios certificados es algo que les interesa bastante, sobre todo porque sus criterios a veces pueden ser muy estrictos. A lo mejor siempre se considera a lo mejor un valor de menos de 10% de desviación estándar relativa para considerar un valor válido o un resultado válido, perdón. Entonces aquí vemos también que son valores bajos, o sea, no hay tanta variabilidad entre las muestras. Eso es muy importante. Como les mencionaba, al ser un proceso cerrado en un rotor, entonces tenemos muy buena conservación de resultados. En este caso, pues también hacemos pruebas con chocolates, con algunas patés, como paté de hígado también, o sea, jamones, eso también se puede hacer en el equipo sin importar el tipo de muestra. Los beneficios en esta determinación de grasa cruda, pues es lo que podemos un proceso más rápido comparado con métodos tradicionales. Podemos hacer 15 muestras en 1 hora para poder hacer esta determinación. Un menor consumo de disolventes. Aquí también es importante que mencionemos la parte de las configuraciones. Tenemos, en el caso de grasa cruda, a veces usan disolventes no polares. Los disolventes no polares no se calientan tan fácil por microondas. Entonces, lo que hacemos para mejorar esta configuración es agregar botones de calentamiento en cada una de las posiciones, hechos de un material especial, para que incluso disolventes no polares se puedan calentar de forma eficiente en cada una de las posiciones del equipo. La determinación de ésteres metílicos de ácidos grasos. Esto también es muy importante porque aquí estamos hablando de, por ejemplo, grasas saturadas, grasas trans, poliinsaturadas, monoinsaturadas. Aquí no lo vamos a hacer directamente en el equipo. Este tipo de determinaciones se hacen por cromatografía de gases. Sin embargo, pues el equipo Etosex nos va a ayudar a preparar estas muestras de forma rápida y eficiente para que podamos hacer estas determinaciones de forma más efectiva. Estos parámetros, tanto de grasa saturada como insaturada, son muy importantes y son relevantes para el etiquetado, son obligatorios, al menos aquí en México, para la parte del etiquetado de información nutrimental. ¿Cómo lo vamos a hacer? Existen 2 métodos y eso es también muy importante y es otro beneficio que podemos tener con el equipo, que son métodos secuenciales. Milestone ofrece un procedimiento secuencial para poder hacer la determinación de grasa, ya sea que ustedes estén haciendo determinaciones de grasas totales o de grasa cruda. Vamos a partir a través de una muestra, ya sea el método A o el método B. Normalmente cuando ustedes hacen determinaciones de grasa, pues les interesan todas las grasas. Si no, pues bueno, pueden irse solamente por una, pero lo importante es que independientemente si es en grasa total o grasa cruda, van a poder hacer la derivatización de sus ésteres metílicos en el mismo equipo utilizando la misma muestra. El método A consiste precisamente en una determinación de grasa total. O sea, ustedes hacen una determinación de grasa total y lo que les queda en el tubo de hidrólisis y extracción, en el tubo de teflón, lo pueden esterificar y ya está preparado para hacer el análisis por cromatografía de los ésteres metílicos de ácidos grasos.
Si ustedes hacen el método B, que es precisamente la extracción para hacer grasa cruda, esa grasa cruda extraída, pues también lo pueden hacer la esterificación y pueden hacer el análisis por cromatografía de gases de ésteres metílicos. Entonces, independientemente de lo que ustedes hagan en el laboratorio, pueden obtener una muestra que les va a servir para hacer el análisis de ésteres metílicos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, en este caso vamos a tomar 0.1 gramos del aceite del residuo, precisamente del método ya sea de grasa total o grasa cruda. A este 0.1 gramos le vamos a agregar 10 mililitros de solución acídica metanólica y 25 mililitros de ciclohexano. Posteriormente a esto vamos a hacer una derivatización por microondas, precisamente es una esterificación en 45 minutos, y ya una vez que tengamos lista esta muestra vamos a hacer un análisis por cromatografía de gases para determinar precisamente el contenido de ésteres metílicos de ácidos grasos. Milestone ha hecho algunas pruebas en este tipo de muestras, vemos aquí los resultados, las diferentes comparaciones que tenemos cuando hacemos las determinaciones. La barrita en gris es precisamente el valor de referencia, lo que tenemos certificado en cada una de las muestras. La barra verde oscura es utilizando el método A y la barra verde clara es utilizando el método B. Es decir, el método A es utilizando las grasas totales y el método B es utilizando solamente la grasa cruda. Podemos ver que son resultados muy similares a lo que tenemos como valor certificado y también muy similares independientemente del método que estemos utilizando, ya sea método A o método B. Es decir, si ustedes hacen toda la parte de la determinación de grasa total en su laboratorio o si se van más por la parte de grasa cruda, dependiendo de qué es lo que realicen. Si hacemos, por ejemplo, una prueba de grasas monoinsaturadas, este tipo de determinaciones también se han hecho. Podemos ver aquí los valores comparativos en distintas muestras. Podemos tener paté de hígado, papas fritas, semillas de calabaza, semillas de girasol. Entonces, dependiendo del método que se utiliza, podemos ver que los resultados son también bastante comparativos entre ellos en grasas monoinsaturadas, en grasas poliinsaturadas también. Podemos ver los valores que son bastante comparables entre sí, independientemente del método que se esté utilizando para hacer la determinación de estas grasas. Perdón. Los beneficios de Etosex que pudimos ver en esta presentación. Una que es aplicable a cualquier matriz. Ya sabemos que si ustedes tienen muestras no solamente de productos lácteos, sino también de cárnicos, de semillas, ustedes las pueden procesar en el mismo equipo. Los tres métodos o los tres tipos de grasas que vimos anteriormente, la grasa total, la grasa cruda, los ésteres metílicos de ácidos grasos, los podemos determinar en la misma plataforma utilizando un procedimiento secuencial. En los dos primeros casos, grasa total y grasa cruda, es un método gravimétrico. Para el caso de ésteres metílicos, es una derivatización por microondas y un posterior análisis por cromatografía de gases. Para ustedes que están muy interesados también en la parte del rendimiento, en cuánto podemos hacer por día, o si ahorita ustedes tienen un cuello de botella en su laboratorio para la parte de la determinación de grasas, pues se pueden hacer hasta 45 muestras por día en un equipo con un rotor. Si ustedes compran otro rotor adicional, otro rotor de 15 posiciones, pueden procesar hasta 75 muestras por día. ¿Por qué? Porque podemos estar preparando el siguiente lote de muestras mientras hacemos la preparación de hidrólisis y extracción. Mientras un set de muestras se está haciendo la hidrólisis y extracción, podemos preparar el siguiente en el siguiente rotor. Una vez que terminemos con esta hidrólisis y extracción, el siguiente rotor está listo para llevarse al equipo y continuar con un proceso pues bastante optimizado para que ustedes puedan procesar hasta 75 muestras por día con 2 rotores. Entonces, si ahorita están teniendo problemas con la parte del rendimiento, si le están quedando un poquito retrasados a sus clientes, si a lo mejor la demanda de muestras que ustedes ya tienen se ve muy saturada para la capacidad que tienen los equipos, pues entonces Etosex es una opción bastante interesante para poder optimizar y para poder, digamos que, incrementar el número de muestras por día.
Eso también tiene como repercusión tener un menor costo por muestra, utilizamos menos reactivos que las técnicas tradicionales para poder hacer la determinación de grasas completa. El tiempo también es muy importante, a veces no ponemos tanta atención en esto, pero pues sabemos que tiempo es dinero. Entonces, si tenemos un método que pueda hacer la determinación en una fracción de lo que le toma a un método tradicional, pues entonces también podemos optimizar o ahorrar dinero al reducir nuestro tiempo de análisis. Algo muy importante y algo que también a veces a los clientes les interesa mucho es que los equipos sean seguros. En este caso, Etosex cuenta con bastantes mecanismos de seguridad. Es un equipo completamente fabricado en acero inoxidable, no hay partes de plástico dentro del equipo, todo está recubierto con fluoropolímeros para resistir la corrosión, para resistir el ataque de disolventes también. Entonces, aquí los analistas pues tienen un riesgo mínimo de poderse ver expuestos ya sea a vapores de ácido o a vapores de disolvente, debido a que la fabricación del equipo precisamente es bastante robusta, la cavidad del microondas es también de un volumen bastante alto y pues es algo que también les ayuda para poder hacer la optimización de sus métodos y para que ustedes también operen de la forma más segura y confiada posibles. Todos los métodos ya están precargados en el equipo, entonces ustedes solamente tocan en la terminal el botón de arrancar y listo, ya una vez el método ya está precargado. Es un equipo compacto, es decir, también tenemos menor huella en cuestiones de operación. Es un equipo que podemos destinar en una mesa de laboratorio. Yo creo que ahorita vamos a dejar de compartir la presentación para mostrarles más o menos cuánto espacio es lo que ocupa en el laboratorio. Igual si me apoyas un poco, Julio. Ok, entonces es un equipo de las mismas dimensiones que este equipo que tenemos para digestión. Entonces lo tenemos aquí al lado de la campana, precisamente para que todo su sistema de extracción mande el aire hacia un sistema, digamos, confinado. En el caso de que ocurriera alguna ventilación, pues todos los vapores se irían a esa parte confinada de la campana. Entonces, es aproximadamente lo que tenemos aquí, es 1,5 metros de mesa de laboratorio en el que podemos tener este equipo. El rotor que utilizamos está dentro precisamente de este equipo, todo está contenido aquí dentro. De esta forma es como vamos a estar montando las muestras. Todos los segmentos son fáciles de extraer. O sea, ahorita están vacíos, pero serían segmentos como estos, los que tenemos dentro del equipo. Aquí es donde tendríamos las muestras ya para la extracción de grasa y se haría toda la parte secuencial de extracción. El equipo cuenta con varias características. Los sensores están en la parte de abajo, no los podemos ver, son sensores infrarrojos para monitoreo de todas las posiciones. La terminal del equipo también es una pantalla táctil, la podemos ver aquí. Contamos con el diagrama del rotor, tenemos toda la parte del arranque de los métodos, todas las características de temperatura, de monitoreo de potencia, también de tiempo, los tenemos también ya instalados en la terminal. Esta es nuestra terminal de control que vamos a estar utilizando para cargar el método. Es la misma que podemos conectar a una balanza analítica para recopilar precisamente los distintos pesos de las muestras y para hacer el cálculo automático del contenido de grasa total o de grasa libre en el equipo. Entonces, de esta forma es un equipo que, pues, si lo ven, consume poco espacio en su laboratorio. Lo tenemos aquí instalado y pues eso sería la parte del espacio que consumiría. Las conexiones de electricidad es solamente una conexión a 220, a voltaje 220 para que pudiera operar el equipo de forma sin problemas. Entonces, toda la fabricación, como ven, también es en acero inoxidable y pues es la forma en la que puede estar instalado también en sus laboratorios para ayudarles a hacer toda la parte de la determinación de grasas. Si volvemos un poquito a la presentación. Esas serían todas las características. De mi parte, esa sería toda la presentación. Aquí están nuestros teléfonos de contacto. Si tienen alguna duda, me pueden escribir a milestone@equipar.com.mx. Con gusto les puedo resolver las dudas que puedan tener. Ahí están nuestros teléfonos de contacto para que pues, nos puedan llamar, nos puedan contactar en distintas oficinas que tenemos en el país. Ahorita vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. También se les va a enviar
una liga para una encuesta en el chat para que por favor, si ustedes tienen alguna duda referente a alguna cotización o alguna constancia de participación en este webinar, puedan dejarnos sus datos ahí mismo y les podamos enviar la información sin problema. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues muchas gracias, ¿no? La verdad es que es una experiencia bastante buena. Ahorita nuestro compañero Julio nos está compartiendo la liga de SurveyMonkey para que puedan todos, por favor, pues registrarse con los datos los que quiere que aparezcan, lo que es la constancia, ver si a alguno de ustedes pues les interesa alguna cotización y por otro lado, pues algún comentario. Vamos a empezar entonces con la sesión de preguntas y respuestas. Y Miguel Ángel Aguilar Estrada pregunta, ¿me pueden comentar sobre la potencia del microondas? Ah, sí, claro. En este caso, el equipo utiliza 1800 watts de potencia. Tiene dos magnetrones de 950. La potencia nominal es de 1900 watts y la potencia entregada es de 1800 watts de potencia. No hay ningún problema para hacer este tipo de determinaciones, sobre todo porque estamos trabajando a temperaturas relativamente bajas. Lo máximo que vamos a llegar va a ser la parte de hidrólisis y extracción, que son 135 grados, a lo que se lleva, digamos que a la máxima temperatura que llegamos es a 135. Con eso, con un rotor parecido a este rotor que utilizamos para hacer extracción de grasas, también podemos hacer digestión por microondas. En la digestión por microondas podemos llegar hasta 260 grados. Esto también es importante mencionarlo. Podemos hacer en el mismo equipo, también en un NetoSex, podemos acoplarle un rotor para digestión. Entonces, si ustedes hacen distintas determinaciones, por ejemplo, de metales como, no sé, a lo mejor calcio, hierro, magnesio, sodio en sus alimentos y los hacen por ICP, pueden utilizar la misma plataforma para hacer extracción de grasas, para hacer determinación de grasas y para hacer también la digestión por microondas para análisis elemental. Entonces, eso también es importante. Muy bien, Angie Castillo nos pregunta, ¿cuál es la diferencia más resaltante entre grasa total y grasas crudas? Ok, la diferencia más importante es que en grasa total nosotros vamos a destruir completamente toda la matriz de la muestra. Es decir, tenemos todas las muestras, toda la grasa que está contenida en la muestra va a estar liberada. En grasa cruda o grasa libre, lo único que queremos hacer es la grasa no liberada, la grasa libre, o sea, la grasa que no está, digamos que enlazada además a las demás partes de la muestra. Entonces, ahí lo único que vamos a hacer es hacer una extracción con un disolvente. En grasa cruda utilizamos el ácido sulfúrico para romper la matriz de la muestra y el ciclohexano para hacer la extracción de toda la grasa que se liberó. En este caso, para la parte de grasa cruda, lo que vamos a hacer es solamente utilizar disolvente porque ahí ya la grasa ya está libre, ya no necesitamos hacer un rompimiento de la muestra. Laura Gambino nos pregunta, ¿se puede considerar como método primario para determinación de grasa por NIR? Sí, exactamente. Podemos usar un método, lo podemos validar con un método primario y posteriormente podemos hacer las determinaciones de grasa por NIR. La diferencia aquí radica principalmente en que NIR es un método dependiente de matriz. Es decir, aquí tenemos que tener cuidado porque si hay una variación significativa en cuanto al tipo de muestras que estamos procesando, entonces pues NIR se vuelve un poco menos preciso si cambiamos el tipo de muestra. Si estamos, por ejemplo, en un laboratorio de control de calidad en el que nos llegan siempre el mismo tipo de muestras, entonces se puede utilizar este método como un método validado primario y después NIR como método secundario para hacer la determinación mucho más rápido del contenido de grasa, tomando en cuenta de que pues tenemos que tener esa conservación en cuanto al tipo de muestras, para que no nos afecten el resultado de NIR. En el equipo primario, pues no nos afecta el tipo de muestra, la técnica es independiente de matriz, pero donde podemos tener alguna variación puede ser en la determinación por NIR. Nos pregunta Alfredo García, ¿qué similitud tiene con el método Soxhlet? ¿Qué similitud? En este caso,
no hay una similitud tan grande porque podemos hablar a lo mejor de la evaporación. Se puede decir que en ambos métodos son gravimétricos, o sea, en ambos métodos vamos a hacer un pesado de la muestra final para determinación por gravimetría del contenido de grasas. Esa es una similitud importante. Ambos métodos son gravimétricos. Sin embargo, en el caso de Soxhlet, pues es un método más lento, más tardado, se usa mayor volumen de disolvente, es un método ya muy tradicional, es un método bastante antiguo, y pues estamos hablando aquí de un método moderno para hacer, por ejemplo, determinación de hidrólisis y extracción en un paso, posteriormente hacer una evaporación en minutos, lo que precisamente por Soxhlet no se podría alcanzar. Es una forma más eficiente de hacer la determinación de grasa, una forma más rápida, una forma también más amigable con el medio ambiente, utilizando menor volumen de disolventes para poder hacer estas determinaciones de forma más efectiva. Noemí del Castillo, buen día. ¿Sería tan amable de comentarme si ya existen las metodologías establecidas para la obtención de grasas totales o crudas para los alimentos antes mencionados? Gracias. Bueno, no entendí muy bien la pregunta, pero se refiere a que si ya tenemos metodologías. Tenemos reportes de aplicación también que ya se han hecho para este tipo de muestras. Entonces, se los podemos mostrar para la parte de recuperación. En cuanto a metodología, es un método para todas las muestras. Entonces, es un solo método que va a estar en la terminal del equipo y que pues podemos hacer la determinación de estos tipos de grasas utilizando un solo método. Es por eso también... ¿Me ayudan, por favor, con su micrófono? Cristian, ¿podrías, por favor, apagar? Gracias. En este caso, bueno, como les comentaba, es un solo método para las muestras, lo que podemos determinar con este equipo. Entonces, por eso también lo hace fácil de validar. Tenemos una forma de validación que pues es más rápida porque tenemos un solo método para todos los tipos de muestras. Entonces, eso también nos ayuda en el proceso. ¿Podemos compartir los resultados que tenemos en las notas de aplicación? Claro que sí. Nada más escríbanos a milestone@equipar.com.mx y se los podemos hacer llegar sin problema. Verónica Pérez Rubio nos dice, buen día. ¿Qué diferencia hay entre los resultados de grasa total y para realizar ácidos grasos para cromatografía de gases con respecto a la unidad de extracción en caliente E816HE? No tenemos o sea, una comparación a lo mejor directa contra un solo equipo. Lo que sí podemos ver es los resultados de validación que yo les mostré en la presentación. A lo mejor, y podemos regresar un poco a esa diapositiva. Julio, ¿se me apoyas? Ok. Miren, por ejemplo, en el caso de grasa cruda, aquí tenemos algunos parámetros que ya fueron determinados, perdón, de grasa total, algunos valores que ya fueron determinados. La conservación de las muestras con respecto a si lo hacen por Soxhlet o si lo harían con este método es prácticamente el mismo, o sea, no hay diferencia estadística entre los valores que pueden obtener. Aquí vemos, por ejemplo, los valores certificados y los valores que podemos obtener con EtoSex son bastante similares. O sea, ustedes, independientemente de la unidad que utilicen, si es un Soxhlet automático, si es un Soxhlet de pura vidriería en el que ustedes ahí están haciéndolo todo manual, el resultado va a ser el mismo, solamente que lo van a hacer de forma mucho más eficiente en este equipo. Flor Navidad, ¿qué conviene más, un EtoSex o un cromatógrafo? Ok, en este caso no estamos hablando de los mismos equipos, o sea, en el caso de EtoSex es un equipo preparativo para hacer la determinación por cromatografía, o sea, no es mutuamente excluyente. Ustedes necesitan hacer una derivatización de los ácidos grasos para poder hacer el análisis cromatográfico. O sea, la determinación por cromatografía es sí o sí para hacer la determinación de grasas monoinsaturadas, poliinsaturadas, o sea, de los ésteres metílicos de ácidos grasos. Lo que les va a ayudar a hacer EtoSex es a preparar esas muestras de forma mucho más rápida que los métodos tradicionales
y poder hacer esa determinación. O sea, no es uno o el otro, sino que son equipos complementarios para la parte de ésteres metílicos y ácidos grasos. En el caso de grasas totales y grasas crudas, sí se puede hacer solamente en el ETOSEX, pero para los ésteres metílicos, ahí sí es necesario contar con un cromatógrafo de gases para hacer la determinación. Ana Puma nos pregunta, buen día, mi consulta es ¿qué solvente orgánico es más recomendable usar para la determinación de grasa total? Ok, en el caso de grasa total tenemos la parte de, el método nos indica que usemos ciclohexano. Entonces usamos la parte de ácido sulfúrico para hacer la hidrólisis y ciclohexano para hacer la extracción. Entonces ese sería el disolvente que estaríamos utilizando para la determinación de grasa total. Nos preguntan, ¿determina la cantidad de lipoproteínas o cantidad de colesterol en alimentos? Por el momento no, solamente está diseñado para la parte de grasa total, grasa cruda y los ésteres metílicos de ácidos grasos. Bueno, aquí hay varias preguntas, sobre todo para el tema de las grasas totales trans y todo esto. ¿Cómo sería un método en el que nosotros pudiéramos extraer algunos de los ácidos y después qué tipo de análisis pudiéramos hacerles? Ok, para hacer el análisis de ácidos grasos, ustedes lo primero que harían sería hacer ya sea una extracción de grasa total o de grasa cruda. Y posteriormente de la grasa ya que obtuvieron del residuo seco, ustedes toman una muestra de 0.1 gramos. Julio, ¿me regresas por favor a la presentación? Precisamente sería una metodología como, permítanme un momento, sería como esta. O sea, sería tomar 0.1 gramos del residuo de grasa total o grasa cruda que ustedes obtuvieron, agregar 10 mililitros de solución acídica metanólica, 25 mililitros de ciclohexano, hacer una derivatización por microondas y después hacen ya la cuantificación por cromatografía de gases. Esa sería la parte de la secuencia analítica que tendrían que hacer para hacer la cuantificación de este tipo de grasas. Preguntan ¿cuál es el costo del equipo? Ok, el costo del equipo es variable, es configurable, es un equipo que podemos armar dependiendo de sus necesidades. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero tenemos un costo por la unidad básica, eso sí. Posteriormente ustedes nos pueden dar el rendimiento. A lo mejor ustedes van a querer tener un rotor completo de 15 posiciones, todo el rotor. Si ustedes dicen, ¿saben qué? 15 posiciones es mucho para lo que yo hago, podemos cotizarles un rotor con menos posiciones dependiendo del tipo de muestra que ustedes tengan. Posterior a esto, este rotor solamente sirve para hacer hidrólisis y extracción. Después ustedes tienen que elegir cómo van a hacer el secado de esas muestras. Si quieren que nosotros les incluyamos un rotor para evaporación, también de 15 posiciones, y la forma en la que vamos a manejar estos vapores que se van a estar saliendo del equipo, podemos tener un lavador de gases, podemos tener una conexión a la campana, dependiendo de lo que ustedes quieran. Entonces, lo más importante para que nosotros les podamos ofrecer un precio del equipo es conocer su rendimiento, cuántas muestras ustedes quieren alcanzar por día, cómo quieren hacer ustedes el secado, si lo quieren hacer en un rotor o si se lo quieren llevar a una estufa, a un horno tradicional para hacer el secado de estas copitas de aluminio, ustedes lo pueden hacer de la forma que ustedes requieran. Entonces, como el equipo es configurable, nosotros también en función de eso les ofrecemos un costo. Si ustedes están interesados en recibir una cotización, por favor ahí pongan en la encuesta que les enviamos que les gustaría recibir una cotización, los vamos a contactar y en función de lo que ustedes nos digan en cuanto a rendimiento, al tipo de secado con el que quieran contar, les podemos ofrecer una cotización del equipo. Muy bien, de hecho ya serían todas las preguntas. Si bien no hay alguna otra, mandamos un saludo de los que nos faltaron a Sonora también. Y bueno, alguien preguntaba también el tema de la grabación. Efectivamente, nosotros grabamos este video o este webinar y después lo que ustedes pueden hacer es entrar a nuestro sitio web. Ahí viene la parte de videos y ustedes al momento de descargar toda la información pueden entrar y tener acceso a la biblioteca
de los webinars que hemos hecho, que sean charla con expertos, algunas demostraciones o cuestiones teóricas de los equipos, y con ellos ustedes pueden pues ver todo el material que tenemos desde hace más de 2 años, así como ahorita nuestro compañero Julio nos lo está mostrando. Ustedes pueden colocar su información y pueden ver este contenido. Ojo, no podemos enviarles las presentaciones, en algunos casos nos las llegan a pedir, es una cuestión de seguridad, y al final pues este contenido es nuestro, entonces no lo podemos compartir. Sin embargo, ustedes pueden volver a ver los videos cuantas veces quieran, recomendarnos con alguno de sus compañeros, algún conocido que esté interesado también en adquirir estos equipos, y con mucho gusto pueden verlo. Adicional a esto, en la parte bueno, tenemos el e-commerce, donde ustedes pueden ver todo lo que los equipos que nosotros tenemos, y pueden solicitar alguna cotización, ver algunos consumibles o alguna promoción que tengamos, que tenemos meses sin intereses y que es bastante atractiva para algunos clientes. Y en la última pueden ver la sección de eventos, donde pueden pues registrarse para todo estos webinars o esta serie de charlas que estamos dando enfocada a lo que es la industria alimentaria. Entonces, ustedes pueden ver ahí los eventos que tenemos el día de mañana, jueves y viernes, que son pensados precisamente para la industria alimenticia, pero también tenemos algo que son métodos usados para la industria farmacéutica, ambiental o agroindustria, que también pueden interesarles. Entonces, ahí es donde ven el botón de registrarse. Ahí ustedes se pueden registrar y pueden pues ya después recibir un aviso para que puedan entrar y acceder a todos nuestras charlas y eventos que estamos teniendo. Por mi parte sería todo. Les agradezco como siempre la atención de estar con nosotros, el tiempo que nos dedican, y bueno, siempre será un gusto el recibirlos, y los esperamos el día de mañana. No sé, Pedro, si quieres despedir a nuestra audiencia. Claro que sí, me gustaría también mencionarles de todas las soluciones que tiene Milestone para ustedes en la parte de alimentos. También contamos con un analizador de mercurio directo para aquellos que hayan muestras, por ejemplo, de pescado, de atún, que quieran hacer una determinación rápida de mercurio en 6 minutos. Podemos tener también un equipo de análisis de mercurio en su laboratorio para que puedan hacer este tipo de determinaciones. De mi parte sería todo. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Esperamos que haya sido de agrado el evento, y pues los esperamos el día de mañana en los siguientes eventos de la Semana de la Industria Alimentaria.